Sebastiana Barraez, la sepulturera de Moral, hija de Víctor Barraez y Silita Pérez. Su familia estuvo ligada a la izquierda, desde sus inicios, en los años 60, su padre pionero de partidos socialistas, como el MIR o Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y del partido MED, Movimiento Electoral del Pueblo, de tendencia comunista, que actualmente milita en el Gran Polo Patriótico Chavista. También perteneció a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y guerrillero en los años 60, luego de pugnas entre el partido. Así lo menciona ella misma a continuación. Ni siquiera entonces me había dado cuenta que yo tenía una herencia en esa línea. Mi padre Víctor Barraez y mi mamá tenían una máxima en la solidaridad, en el apoyo al prójimo, en la ayuda incondicional. Creo que por eso creían y militaban en la izquierda. Papá en aquel honesto Movimiento Electoral del Pueblo y su hermano en un libro que tituló Crónicas de un clandestino. Su hermano Víctor Barraez, diputado de la Asamblea Nacional en la Comisión de Investigación, dirigente del partido izquierdista MEP, gozó de gran vida viajando por el mundo, con sus misiones como asambleísta, y también con elogios revolucionarios, además de amigos íntimos a Chávez, seguidor de sus discípulos, revolucionario y lamentador de guerrilleros. Fue autor de libros como Crónicas de un clandestino y Terminología del Poder Popular, un glosario de términos del vocablo chavista. Sebastiana Barraez, periodista por obligación, y no por vocación como lo ha expresado anteriormente. Cuando le dije que quería irme a la Facultad de Medicina en Mérida, me respondió: no hay dinero, estudie lo que hay en San Cristóbal o se va para la cocina. No quería ninguna de las carreras en existencia en Táchira y mucho menos la cocina. Lo que remotamente podía acercarse a una opción, si no tenía alternativa, era comunicación social. Abocada a la fuente militar, con importantes contactos como el general Hernández Dala, director del DGCIM, así lo menciona el general Christopher Figuera, antiguo subdirector. Entonces habló de mí, dijo cosas de mí, y alguien le dio mi número, creo que fue Hernández Dala que le dio mi número. Ella me llamó por teléfono, hablamos en varias ocasiones, pero bueno, ella ha tenido sus fuentes allí, ha tenido sus amistades allí. De amistades ligadas al chavismo, como Lina Ron, Elías Jauá, Ramón Guillermo, y también su escondida admiración y seguimiento por el difunto Chávez y su revolución izquierdista. Y hasta las interpretaciones musicales en las que coincidían y otras dedicadas a la memoria del difunto. Porque para ella, Chávez siempre vivirá en el corazón de quienes lo aman. De allí entendemos la división entre su corazón y la razón, como cuando lo hacía en las protestas del 2014, y era consultada y respondía que en las Fuerzas Armadas no habían cubanos, ni mucho menos muertos ni represión. Lo mismo acontecía con movimientos militares, como caso de Oscar Pérez, donde aseguró a todos que Oscar y su grupo eran un montaje de una puesta en escena, sembrando dudas entre los valientes, pero lamentaba con Diosdado Cabello los muertos de mentira del régimen. Y ya todos sabemos el trágico final. Lo mismo hacía con otros oficiales, como el capitán Ángelo Heredia, que tildaba de irresponsable su valentía, mientras otros con gran preocupación exigían garantías y derechos para él. No muy lejos también lo hizo, con el teniente Ronald Ojeda, asesinado en Chile. Aseguraba que el régimen con el DGCIM no era responsable de tal hecho. ¿Cuál es la intención del régimen venezolano de querer, digamos,
cometer una acción de estas, el régimen venezolano no tiene fuerza para eso. Sino más bien fue por problemas personales, y así se encargó de difundirlo por todos los medios, diciendo que era falso. Y lo mismo replicó a toda una parrilla de periodistas, que la elogian como experta militar. Pero finalmente sabemos qué fue lo que pasó y quiénes lo hicieron. Y la lista continúa y se extiende contra otros funcionarios que han querido ir en contra del mismo sistema que su padre comenzó en los años 60, y por lo que hoy hay muchos muertos, otros en el exilio y otros pagando largas condenas. Pero la gran pregunta es, ¿a qué se debe esto? Según el comisario Atahualpa, en una carta dirigida como respuesta a ella, se debe a que su padre fue perseguido por militares y policías cuando era guerrillero. Incluso le recuerda el asesinato del oficial policial Rojas por parte de su padre. O lleva en sus venas la lucha social que implantó la izquierda familiar. Tal vez la honra de la memoria de sus amigos en el pasado y en el presente. O simplemente Chávez aún vive en su corazón después de muchos años. María Sebastiana Barráez Pérez, la sepulturera de Moral. Sebastiana Barráez, la sepulturera de Moral, hija de Víctor Barráez y Silita Pérez. Su familia estuvo ligada a la izquierda, desde sus inicios, en los años 60, su padre pionero de partidos socialistas, como el MIR o Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y del partido MED, Movimiento Electoral del Pueblo, de tendencia comunista, que actualmente milita en el Gran Polo Patriótico Chavista. También perteneció a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y guerrillero en los años 60, luego de pugnas entre el partido. Así lo menciona ella misma a continuación. Ni siquiera entonces me había dado cuenta que yo tenía una herencia de esa línea. Mi padre Víctor Barráez y mi mamá tenían una máxima en la solidaridad, en el apoyo al prójimo, en la ayuda incondicional. Creo que por eso creían y militaban en la izquierda. Papá en aquel honesto movimiento electoral del pueblo y su hermano en un libro que tituló Crónicas de un clandestino. Su hermano Víctor Barráez, diputado de la Asamblea Nacional en la Comisión de Investigación, dirigente del partido izquierdista MEP, gozó de gran vida viajando por el mundo, con sus misiones como asambleísta, y también con elogios revolucionarios, además de amigos íntimos a Chávez, seguidor de sus discípulos, revolucionario y lamentador de guerrilleros. Fue autor de libros como Crónicas de un clandestino y Terminología del Poder Popular, un glosario de términos del vocablo chavista. Sebastiana Barráez, periodista por obligación, y no por vocación como lo ha expresado anteriormente. Cuando le dije que quería irme a la Facultad de Medicina en Mérida, me respondió, no hay dinero, estudie lo que hay en San Cristóbal o se va para la cocina. No quería ninguna de las carreras en existencia en Táchira y mucho menos la cocina. Lo que remotamente podía acercarse a una opción, si no tenía alternativa, era comunicación social. Abocada a la fuente militar, con importantes contactos como el general Hernández Dala, director del DGCIM, así lo menciona el general Christopher Figuera, antiguo subdirector. Entonces habló de mí, dijo cosas de mí, y alguien le dio mi número, creo que fue Hernández Dala que le dio mi número. Ella me llamó por teléfono, hablamos en varias ocasiones, pero bueno, ella ha tenido sus fuentes allí, ha tenido sus amistades allí. De amistades ligadas al chavismo, como Lina Ron, Elías Jauá, Ramón Guillermo, y también su escondida admiración y seguimiento por el difunto Chávez y su revolución izquierdista. Y hasta las interpretaciones musicales en las que coincidían y otras dedicadas a la memoria del difunto. Porque para ella, Chávez siempre vivirá en el corazón de quienes lo aman. De allí entendemos la división entre su corazón y la razón.
como cuando lo hacía en las protestas del 2014, y era consultada y respondía que en las Fuerzas Armadas no habían cubanos, ni mucho menos muertos ni represión. Lo mismo acontecía con movimientos militares, como caso de Óscar Pérez, donde aseguró a todos que Óscar y su grupo eran un montaje de una puesta en escena, sembrando dudas entre los valientes, pero lamentaba con Diosdado Cabello los muertos de mentira del régimen. Y ya todos sabemos el trágico final. Lo mismo hacía con otros oficiales, como el capitán Ángelo Heredia, que tildaba de irresponsable su valentía, mientras otros con gran preocupación exigían garantías y derechos para él. No muy lejos también lo hizo, con el teniente Ronald Ojeda, asesinado en Chile. Aseguraba que el régimen con el de Gesín no era responsables de tal hecho. ¿Cuál es la intención del régimen venezolano de querer, cometer una acción de estas? El régimen venezolano no tiene fuerza para eso. Sino más bien fue por problemas personales, y así se encargó de difundirlo por todos los medios, diciendo que era falso. Y lo mismo replicó a toda una parrilla de periodistas, que la elogian como experta militar. Pero finalmente sabemos qué fue lo que pasó y quiénes lo hicieron. Y la lista continúa y se extiende contra otros funcionarios que han querido ir en contra del mismo sistema, que su padre comenzó en los años 60, y por lo que hoy hay muchos muertos, otros en el exilio y otros pagando largas condenas. Pero la gran pregunta es, ¿a qué se debe esto? Según el comisario Atahualpa, en una carta dirigida como respuesta a ella, se debe a que su padre fue perseguido por militares y policías cuando era guerrillero. Incluso le recuerda el asesinato del oficial policial Rojas por parte de su padre. O lleva en sus venas la lucha social que implantó la izquierda familiar. Tal vez la honra de la memoria de sus amigos en el pasado y en el presente. O simplemente Chávez aún vive en su corazón después de muchos años. María Sebastiana Barráez Pérez, la sepulturera de Moral.